Cada vez que decides un encuadre, que decides un lugar, una hora del día, a quién vas a filmar, lo montas, es una construcción completamente, ¿no? Sí, es todo falso. Claro, sí, Todo sí, mentira. esa idea, ¿no? En el documento no existe una realidad filmada, ¿no? Todo es una construcción, ¿no? Vamos a hacer la foto. No te muevas, no respires. Y ¿Qué historia se cuenta en la película? Es la historia de un fotógrafo que llega a un inhóspito lugar lejano en el sur de Chile, en Tierra del Fuego específicamente. Y es la historia de este fotógrafo que llega contratado para sacar la foto de un matrimonio de un tal Mr. Porte, un gran latifundista, con una supuesta niña, no una supuesta, llega y es una niña, ¿no? Entonces el personaje empieza a tener una especie de obsesión por captar quizás el último instante de inocencia y de pureza de esa niña antes de ser corrompida por Mr. Porter o por esta unión más bien, ¿no? Y desde ahí el personaje es castigado de algún modo por esta microsociedad y empieza una espiral de decadencia y termina trabajando para el poder como fotógrafo, donde acepta la moral o la amoral establecida en ese espacio, ¿no? ¿En qué contexto sucede la historia? La colonización de Tierra del Fuego, que ocurrió, bueno, empezó en 1890 y tanto y terminó hasta 1920 con la colonización exactamente de un genocidio que hubo allí sobre el pueblo Selknam, ¿no? Donde exterminaron a todo el pueblo aborigen originario de allí en 15 años, alrededor mataron a 5.000 personas que los mataban un poco como animales. En el trasfondo de la película, el deseo de posesión parece una constante. Sí, no, un poco todo el rato era la idea de contraponer el arte, ¿no? El deseo del artista por poseer de alguna forma con el deseo del capitalista o del burgués de poseer también el territorio, ¿no? Era como una especie de poner que luchen esas dos cosas, ¿no? El personaje castigado por sacar una fotografía, entre comillas, artística a la niña, y el dueño de esas tierras, quien que se va a casar y va a tener evidentemente relaciones, qué sé yo, con esa niña, no es castigado, solamente porque lo ampara la institucionalidad de las cosas, ¿no? En este caso el matrimonio, ¿no? Como cineastas, estar detrás de la cámara les coloca en una posición de poder ante la realidad representada. Bueno, yo creo que de alguna forma estaba el juego también, ¿no? El fotógrafo ese que está intentando capturar el momento, hacer una construcción también, ¿no? Del momento. Éramos, en algún momento había una especie de símil entre lo que hacíamos nosotros y es verdad que el cine es así, ¿no? Uno como cineasta siempre tiene que saber que está en una posición de poder ante lo que está filmando, ¿no? De alguna manera, ¿no? El que no es consciente de eso creo que es peor cineasta de alguna forma, ¿no? Claro, Creo. claro. Eso está claro y nosotros no, yo creo que la película no se escondía eso. No, no se escondía porque habla de ello de algún modo, ¿no? Creo que la situación de poder de las imágenes tienen tal fuerza y tal manipulación también, o autorrepresentación, digamos, que te manipulan los discursos, tergiversan la realidad, etcétera, y eso es algo que la película quiere patentar o de alguna forma exponer más bien, ¿no? Es muy gracioso, ¿no? Muchas veces que se habla de, sobre todo en el documental, ¿no? De la realidad y eso no existe, ¿no? Cada vez que decides un encuadre, que decides un lugar, una hora del día, a quién vas a filmar, lo montas, es una construcción completamente, ¿no? Sí, es todo falso. Claro, sí, Todo sí, mentira. esa idea, ¿no? En el documento no existe una realidad filmada, ¿no? Todo es una construcción, ¿no? ¿Qué tal la experiencia de rodar en Tierra del Fuego? Nosotros decidimos filmar en Tierra del Fuego, la última isla que está al final del continente americano. Es una gran isla, Sí, muy grande. Isla grande. Sí, es una isla muy grande además, que está dividida, la mitad es argentina y la mitad es chilena. La mitad argentina está bastante habitada, tiene ciudades, universidades. Sí, tiene ciudades, sí. La mitad chilena no hay casi nada. Hay un pueblo que se llama Porvenir, otro que se llama Cerro Sombrero Y ya está. más. Pues nosotros decidimos filmar en un lugar súper alejado de la población, con las complicaciones técnicas y logísticas que conlleva ir a filmar ese lugar. Pero creo que todas esas complicaciones de ir al final del mundo a filmar en un frío terrible, no sé, creo que le vinieron bien a la atmósfera de la película, ¿no? Porque sí. yo que hice la foto también creo que una gran parte de que la foto tenga mucha atmósfera es la luz de ese lugar, era increíble.
no había muchas horas de luz, pero eran alucinantes. Siempre buena. Lo complicado que tenía filmar allí, porque había muy pocos espacios de alojamiento, teníamos que compartir, un equipo grande. Separado también. Separado, que tardábamos mucho en movernos y teníamos muy pocas horas de rodaje. Creo que todo eso que tenía malo después se recuperaba porque era mucho más fácil conseguir imágenes potentes, bellas, con atmósfera, ¿no? Totalmente de acuerdo. También rodaron en Canarias, aunque la historia se ambienta en Tierra del Fuego. ¿Cómo fue encajar paisajes tan dispares? Por un lado, yo creo que le teníamos mucho miedo al comienzo, pero luego lo integramos y yo creo que favorablemente, ¿no? Como ya que estamos en esta situación, llevémoslo a favor nuestro, este elemento. Entonces, la idea un poco de demostrar un poco esa explosión de realidad que hay justamente en el trayecto del Teide al final de la película, que serán 20 minutos de la película donde filmamos en el Teide. Primeramente le da una carga atmosférica, digamos, de western, de una especie de western, ¿no? Segundo, demostraba, digamos, que todo ese mundo derretido, toda esa penumbra, de alguna forma se explicitaba a nivel de luz, ¿no? Y aparte de eso, muchos interiores se hicieron aquí, creo que eran secuencias quizás las más frágiles y más complicadas dramáticamente, y tuvimos tiempo, que en Tierra del Fuego teníamos muy poco tiempo para filmar, aquí teníamos bastante más tiempo, Claro. Y esas secuencias más complicadas de puesta en escena creo que le vino muy bien. Y estábamos más cómodos, sin frío, etcétera, etcétera. Claro, creo que hubiera sido muy difícil hacer esas escenas en condiciones tan adversas, mientras que aquí era como quizás esa idea de trabajo de estudio, ¿no? Que ya se ha perdido, ¿no? Que creo que el gran cine se hizo en estudios por algo, porque había una especie de cotidianidad obrera, de ir todos los días, tomarte tu cafecito, ir a trabajar, concentrarte, y creo que es una fórmula muy interesante de currar esa, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido la experiencia de resultar premiado en grandes festivales? Theo Kur per il film Blanco en Blanco. Bueno, muy bonita, un poco para que la película siga caminando y siga viajando y siga buscando visibilidad, ¿no? Que al final es lo más importante de una película, ¿no? Que encuentre un lugar, que se posicione en algún lado, y evidentemente estos premios te ayudan a eso, ¿no? Dejarla volar, estas cosas, estar en estos festivales te permiten un poco mostrarla y no olvidarse de ella, pero decir, bueno, ya encontrarás tu camino. Yo tengo sensaciones contradictorias porque, claro, creo que la película venía muy arrancada y ahora que era el momento de estrenar, ¿no? Que la película se cortó en marzo, se iba a filmar, el estreno iba a ser en marzo y no se pudo hacer por el COVID, por el virus. Y tengo la sensación esa, ¿no? De que como que se paró, como algo que empezaba a volar y que se cortó de golpe, ¿no? Mañana es el preestreno en el Cine Víctor. ¿Qué sensaciones tienen? Yo tenía muchas ganas yo tengo muchas ganas de poner la película aquí en Tenerife, evidentemente, ¿no? Es una de las cosas que siempre pienso, ¿no? Que es lo que sentirá tu gente, ¿no? Tu familia, tus amigos, la gente de aquí también, ¿no? Que ve una película que yo creo que te transporta, que te lleva... Sí, te mete en un viaje particular y... Sí, tengo ganas. El Cine Víctor es en donde estrené yo mi primer corto, también es un lugar que para mí es muy simbólico y muy bello, ¿no? Tengo ganas de a ver qué tal.